No, respondía yo, en absoluto. A un chaval se le juzga por cómo usa su tiempo libre. Y claro, todos se escandalizaban. Sin embargo, si es tiempo libre, significa que uno es libre para hacer lo que desea. Por tanto, uno comprende lo que quiere viendo cómo utiliza su tiempo libre. Lo que de verdad quiere una persona, sea joven o adulta, se comprende no por cómo trabaja o estudia, que es lo que está obligada a hacer, no cuando se mueve determinada por conveniencias o deberes sociales, sino por cómo emplea su tiempo libre. Si un chico o una persona madura desperdicia su tiempo libre, no ama la vida, es un necio. Y las vacaciones suelen ser el momento en el que casi todos nos volvemos necios. Por el contrario, el tiempo de vacaciones es el más noble del año, porque uno se compromete como quiere con el valor que reconoce más relevante en su vida, o bien no se compromete con nada, pero entonces es un necio. De los apuntes de una conversación con don Luigi Giussani, tomando un aperitivo antes de las vacaciones, publicada en la revista Huellas en julio del año 1997. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí en una edición especial a altas horas de la noche, reunidos prácticamente todos los miembros del club. No ha podido estar Ana por circunstancias familiares, pero estamos muy contentos porque no solamente este es el episodio con el que cerramos una temporada estupenda del Club Dalroy, de una manera muy casera, como empezó el mismo este podcast, sino que también porque estamos celebrando hitos, ¿no? Recientemente hemos tenido hijos, Ignacio Pou, Juan Serrano, David García. Bueno, yo hace ya 8 meses. Bueno, pero dentro de lo reciente, de este curso. Y ya somos todos los miembros del Club Dalroy, somos oficialmente de familia numerosa, al menos aquí en España, todos tenemos 3 hijos o más. Y luego también, pues queríamos aprovechar este momento de conversación en el que nos hemos podido secuestrar de nuestras obligaciones como padres para charlar un poco sobre las impresiones que hemos tenido en este curso, que ha sido un curso bastante ajetreado, en el que hemos sido muy constantes. Hemos estado grabando un episodio todas las semanas, un total de 46 episodios, más este 47. Y con este cerramos, en agosto no habrá más. Y luego también queríamos también aprovechar para ver qué planes tenemos un poco para el año que viene, para hacer un poco peloteo y también alguna recomendación que podamos hacer para este verano, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si empezamos por eso, por echar un poco la vista atrás y ver qué episodios nos ha llamado un poquito más la atención? Así, por poner un poco el marco, querría recordar que grabamos un episodio súper rápido de 20 minutos para presentarnos, porque no nos habíamos presentado, fue el primer episodio de esta segunda temporada, y nos presentamos como los que éramos todavía en este momento todavía éramos 3. La familia ha crecido, ya contamos con Ana Martínez, que ha sido un grandísimo fichaje. Tenemos también a David García, por supuesto, a Ignacio Pou, que los 3 han contribuido muchísimo este año, y yo creo que además nos han ayudado a poder sacar adelante este curso. Yo creo que no hubiéramos seguido este ritmo, vamos, ni de broma. Entre nosotros 3 no hubiéramos podido, porque no nos habrían dado las fuerzas, así que hemos agradecido muchísimo y nos han aportado muchísimo y han enriquecido muchísimo este curso. Y sobre todo, algo que nos ha dicho Javier, pero que para mí tiene una autoridad absoluta, es que ya todos los miembros del Club Dalroy son familia numerosa. Sí, lo he dicho. Ya hay 2 familias numerosas especiales, sí lo he dicho ya. Estamos tomando whisky en este momento, a estas horas de la noche. También la Academia del Sonido dice que estamos en un foro en el que se puede beber whisky. Efectivamente. Y luego, por hacer también un poco de memoria, grabamos un episodio así como oficial con el rector de la universidad donde todos trabajamos, con Daniel Sada, que fue un episodio muy, muy entrañable, la verdad. Yo pensé que iba a ser bastante más incómodo de lo que luego realmente fue. Daniel estuvo súper abierto y estuvo súper simpático, como realmente es él. Y nada, y luego ya nos lanzamos a un montón de episodios interesantísimos. Yo personalmente recuerdo con mucho cariño el que grabamos sobre los padres de la iglesia con Davide Tomaselli. Muy bueno, muy bueno. Ese me pareció excelente. Hemos decidido que la tercera temporada, yo creo que por lo menos 3 capítulos dedicados a padres de la iglesia
por lo menos. Que además los han pedido. Quiero decir que yo las personas con las que he hablado es de los que recuerdan decir, escuché uno sobre los padres de la iglesia. Sí, es espectacular. Además con Javier conocimos y con David tuvimos la ocasión de estar con un profesor de la Rey Juan Carlos, también experto en San Máximo el Confesor, que quiero invitarlo y traerlo para acá. Pero luego han habido también otros episodios muy memorables. Yo recuerdo con muchísimo cariño dos, especialmente el de los cuentos, cuentos para los hijos, que aquí Javier y Juan no pudieron estar, pero nos lo pasamos pipa. Y otro sobre la fiesta también, que fue precioso, con Aurora Pimentel y con Pablo Velasco. Para mí han sido estelares esos dos también. A mí me gustó mucho, aparte de los que estáis, bueno, me han gustado mucho todos, ¿no? Pero aparte de los que estáis diciendo, yo disfruté un montón el de la época woke y el cristianismo, con el padre Pou y con el padre Pou, que es hermano de nuestro Ignacio Pou. Sí, y es el capellán es el capellán del Club Dalroy. Sí. Y si no lo sabía, querido padre Rafa, pues ya lo sabes. Y con Ángel Barahona, que ha sido recurrente. Siempre que Ángel Barahona aparece en algún lado, de repente ese episodio tiene miles y millones de reproducciones. No sabemos si muy variadas o muy homogéneas, pero tiene muchas reproducciones ese episodio. Sí, y luego otro filón también de episodios que han tenido mucho jugo y yo creo que bastante buena recepción han sido los que hemos hecho sobre liturgia con Ramón Lemer, que yo creo que al menos a modo de ensayo es algo que, vamos, yo lo estaba hablando precisamente con Aurora, lo estaba leyendo yo de hecho de Aurora Pimentel. Yo creo que son episodios que pueden dar mucho juego, porque yo creo que nuestra liturgia da para mucho, se puede explicar muy bien, hay un grandísimo tesoro ahí encerrado. Y yo creo que estos son otros episodios que vamos a tener que seguir, a los que vamos a tener que seguir dando continuidad. Igual que lo de los movimientos eclesiales, que empezamos hablando del camino neocatecumenal, pero tenemos muchas ganas también de invitar a gente de distintas realidades eclesiales, y yo creo que puede dar también mucho juego, no es verdad. Yo personalmente, aparte del que mencionaba Santi de los cuentos, que lo recuerdo con mucho cariño y lo disfruté mucho, tengo otros 2 capítulos ahí en los que pude participar, de los que disfruté especialmente. Uno fue el que hicimos para Navidad, que grabamos con Ana y que estuvimos hablando sobre el sentido de las Navidades y cómo vivimos las Navidades, ¿no? Qué tradiciones tenemos en nuestras familias. Y para mí fue un episodio precioso y que disfruté mucho. Y el otro que disfruté mucho también, porque pues de estas cosas que estás conversando, ¿no? Y de repente como que se te iluminan cosas, ¿no? Fue el que grabamos con Olatz Lola, que lo disfruté también muchísimo. Yo no conocía a Olatz y la verdad que fue una conversación interesantísima y vamos, a mí creo que es uno de los capítulos que más me han removido, más me han hecho pensar, más me han hecho pues caer en la cuenta de cosas que quería vivir de otra manera, ¿no? Y yo lo disfruté un montón. Que de hecho yo creo que podríamos convocarla de nuevo si existiese la opción para tratar un tema que yo creo que nos interesa a todos, que es el de explicar la fe a los niños, ¿no? Y sé que me consta que es uno de los temas que ella está trabajando con esas catequesis de Buen Pastor justo estos días. Luego de los que no pude participar, pero me escuché luego en mi coche ávidamente, son los que grabamos con Arturo Encinas. La verdad, los disfruté mucho escuchando, porque Arturo da gusto escucharle siempre, y ojalá podamos invitarle también al curso que viene, que es un buen amigo, y a mí me gustaría estar, ¿no? para poder charlar con él de algunas cosas que también tenemos pendientes, ¿no? De hablar con Álvaro Avellán, que habíamos dicho de grabar un capítulo sobre el juego, ¿no? Y grabar también un capítulo sobre juegos de mesa, que es un tema que a mí especialmente me interesa y me apasiona, y yo creo que eso es el año que viene, habrá que poner el check también en este tema. Hemos tenido también otros invitados muy interesantes, como María Álvarez de las Asturias, Isidro Catela, Fernando de Aro. Ese episodio lo disfruté un montón con Fernando y Rocío, Fernando de Aro y Rocío Solís, hablando sobre Don José. Es verdad que barro para casa, pero yo disfruté un montón. Y otro que disfruté mucho, no recuerdo cómo se llamaba, con Rafa Martínez Rivas, el de Cristianismo y Política. Ese lo disfruté escuchándoos muchísimo. Es verdad que ese quizás para los muy cafeteros a lo mejor
para gente más sesuda o más, ¿no? Porque yo creo que una cosa que más o menos hemos ido haciendo, no bien, porque quizá no ha sido intencional, pero ha salido así, es que tenemos episodios más filosóficos, como más sesudos, como más así serios, como reflexión, y luego tenemos algunos episodios más distendidos, más agradables, bueno, agradables son todos porque somos muy majos, pero se entiende lo que quiero decir, creo, ¿no? Uh-huh. O sea, como más ligeros de carga sesuda, ¿no? Y este de Rafa en concreto, de cristianismo y política, es uno de esos un poco difíciles, un poco duros, pero que yo disfruté muchísimo. Me dio mucha pena no haberle conocido, pero lo disfruté un montón. Tenemos otro episodio también con otro Rafa, en este caso Rafa Monterde, que hablamos sobre transhumanismo. Ese también estuvo muy bien. O sea, me parece que hace falta... O sea, os habéis quedado como al comienzo del transhumanismo y faltaría como hablar de la segunda parte, que es de los años 50 en adelante, ¿no? Más o menos. O sea, me parece que da para hablar mucho ese tema. Además fue un episodio que quedó literalmente cortado, si no recuerdo mal. Algo así sí pasó, sí. Estos fallos técnicos que hemos tenido también a lo largo de este curso y a los que hemos tenido que sobreponernos. Luego hemos tenido también a Julio Llorente, a Tasio Pérez, hemos tenido... Fabrice Gadjach, que no lo hemos sacado todavía, pero sí, ahí está. Eso estaba nos preguntaban por Twitter ¿cuándo va a salir? Probablemente será ya para el arranque de esa tercera Sí, temporada. en septiembre tenemos que sacarlo. ¿Verdad? Sale en YouTube. En YouTube, exacto. Uh-huh. Pero bueno, conocer a Fabrice para mí fue también un hito del Club Dalroy. Igual que fue un hito también organizar un curso de verano para chicos de bachillerato, sobre grandes libros, que vinieron 44 tíos, que yo me quedé alucinado, me pareció espectacular, una semana entera hablando de Dante, de Cervantes, o sea, no sé, me encantó. Yo, de verdad, que para el curso que viene me plantearía muy seriamente hacerlo lo mismo, pero para adultos abierto. De hecho, nos lo han pedido también oyentes del club, que lo hagamos, o incluso profesores que han escuchado o han oído hablar de esta iniciativa. Oye, pues un curso de verano de grandes libros de literatura, de tradición literaria, de clásicos y demás. Yo creo que sería algo muy, muy apetecible, al menos para mí. No sé si para los demás. Luego hemos tenido también un episodio en el que yo disfruté muchísimo, fue el de María de León. Uh-huh. Sobre todo, quizá por una cuestión de expectativas, porque no esperaba yo realmente disfrutarlo tanto, ¿no? Siempre el tema de las redes sociales parece como un mundo muy superficial, y el decir, oye, es que a lo mejor es una oportunidad para que sea algo más y que sea algo mejor, pues fue una sorpresa muy agradable. Y luego también más recientemente el de Marta Rodríguez, que además es también muy amiga mía, pues lo disfruté muchísimo. Yo más punchy ahí, de meterle un poquito más de caña, pero me parece muy interesante y me encantaría volver a invitarla y estar ahí para hacer algunas preguntas que tengo yo. Invitado estabas, lo que pasa es que no pudiste llegar. Sí, ya lo sé. Sí. Nada, si vuelve por Madrid, seguro que está encantada de, ¿verdad, Javier? Sí. De volver a charlar con nosotros. Sí, seguro. Y luego el de Enrique Solano también, que es un lujo tener a Enrique Solano en nuestro podcast y que también fue interesantísimo. También otro que organizó David con Rosario Crespo. Sagrario. Ese fue, a mí me encantó, tío. Sí, fue al año que viene, ya he hablado con Sagrario y he hablado también con Elena Postigo, que íbamos a haber grabado un capítulo con ella a final de temporada, pero por varios motivos no ha podido ser. Pero el año que viene la intención es tocar algunos temas de carácter bioético interesantes, que están además en Liza ahora, y contar con especialistas como Sagrario, como Elena, o sea, con gente... A mí me han pedido ya 2 personas distintas, me han pedido que hagamos un capítulo con Leopoldo Prieto. Sería muy interesante. Con Leopoldo Prieto podríamos hablar de muchísimas cosas y muy interesantes. Además, Leopoldo Prieto es un sabio, o sea, es un hombre con el que aprendes. Cuando te pones delante de él 5 minutos, son las mejores de mi vida, yo creo que aprendes. Es un grandísimo profesor. Sí. Luego tenemos aquí otros temas que nos está proponiendo Aurora Pimentel en Twitter, que son muy interesantes. Pues nos pone hablar sobre vivienda, propiedad, casa familiar. Eso es muy interesante. Sobre el hogar y la casa. Nos lo ha dicho alguien más. La casa, el tema de la natalidad. Sobre todo nosotros somos padres jóvenes todos. El Sí, tema de la vivienda y sobre todo el anhelo, el deseo jóvenes padres.
A ver, lo de jóvenes ya creo que... Bueno, me parece- Santi ha Tú eres cruzado el decano, eres el decano. Yo soy el decano, ya voy a cumplir 40 años este año, así que sí, De hecho, tengo autoridad. Pero que siempre hemos tenido el anhelo. Vamos a revelar por fin en secreto que realmente el Club Dalroy es la crisis de los 40 de Santi. No haber conseguido nada, pero tengo un podcast, así que está muy bien. Luego propone también aficiones, hobbies, amateurs de lo que sea. ¿Por qué tener aficiones es bueno? Aficiones en familia, etcétera. José Palomar proponía hacer un capítulo sobre tabacos y whisky. Eso sería también Y, dentro del y nivel. Tintín. Yo creo que todos los Dalroy son tabacos y whisky. Lo que pasa es que no sé si eso es legal o nos censurarían. No, lo digo Hay de canal verdad, de ¿eh? YouTube sobre Sí, tabacos. hombre. ¿Sí? Bueno, no sé, no ¿Quién sé. o sea, ¿quién nos va a censurar? Nuestro amigo Joe Palomar, que se apuntó a Exodus después de oír el episodio. Luego nos borramos nosotros. Nos borramos, yo me borré y tú también, pero... Oye, yo seguía ahí hasta el final. El resto seguimos. Nacho y Gaby Gracias también. No, yo sí, yo seguí renqueando como No, pude, pero... no, tío. Oye, no, más allá de los episodios de este año y del repaso por este curso, que ha sido muy largo, y esto no estaba en el script, pero me da igual porque estamos entre amigos y hablamos de estas cosas. ¿Qué ha sido este curso para vosotros? O sea, que si habéis hecho algún descubrimiento importante, si habéis acabado muy cansados y por qué, o con mucha esperanza, o las dos cosas. O sea, ¿qué ha pasado este año? Desde septiembre hasta que... Me ha hecho mucha gracia Javier antes, porque cuando presentaba el episodio decía a altas horas de la madrugada, son las 12 de la noche. Pero claro, para nosotros que somos jóvenes padres, o padres jóvenes, o como se diga, Recién nacidos algunos. para mí esto es muy tarde, realmente. El 80%, Pero el 80% del Club Dalroy ahora mismo es de padres jóvenes recién nacidos. bueno, eso, que lanzo esta pregunta. O sea, que además hace mucho que no nos juntábamos así, o al menos yo, porque he estado de baja varios meses. No sé, ¿qué habéis aprendido? ¿Cómo habéis vivido? ¿Qué tenéis en el corazón? Vaya preguntita, Juan. A ver, si queréis empiezo yo, que para mí está muy claro. Este año para mí ha sido un año del que tengo un cierto remordimiento de conciencia, porque me da la sensación de que he dejado muchas cosas importantes de lado por dedicarme a cosas urgentes. Para mí ha sido un año de sprint en muchas cosas que se refieren a temas de burocracia en relación con la carrera profesional de profesor. Yo sé que esto suena fatal, ahora mismo según lo voy diciendo suena peor, pero es un poco el peaje que tenemos que pagar, y yo me he dado cuenta de que hay que pagarlo cuanto antes, y yo me he enfocado mucho en eso, y me da la sensación de que he dejado colgados seminarios, he dejado colgados pues grupos que tenemos de amigos que de hecho los tenemos precisamente para evitar caer en lo otro, en ese activismo un poco en el que se puede caer, pero es que había que cerrar cosas, ¿no? Y tengo la sensación de que en ese sentido pues me ha cundido mucho el año. He podido hacer muchas cosas. Hombre, a Javier le han concedido un sexenio de investigación este año. Eso es hablar chino para cualquiera que no Es un esté en la sexenio, secta académica. Pues eso, es cuando los profesores tenemos que dedicarnos a dar clase y a investigar. Y lo de dar clase se nos da muy bien a nosotros, lo de investigar no se nos da tan bien porque nos falta tiempo y a veces también un poquito de sistematicidad y de método. Y sexenio pues es el reconocimiento a un tramo de investigación que para nosotros es algo más difícil de lo que debería ser. Pero vamos, yo estoy muy contento. Y esto ha coincidido también pues con todo el proceso del embarazo de mi mujer, tener 2 hijos que ya pues empiezan a tener conversaciones, que es también una fase de descubrimiento muy interesante, a los que ya se les puede contar cosas y te das perfectamente de que se enteran, con los que puedes pararte en un momento, estás viendo una película con ellos y puedes parar la película y preguntarles y te responden, les puedes contar un cuento y luego lo cuentan ellos a ti, o ellos continúan con el cuento, que es una maravilla, pero claro, es una maravilla que también exige por tu parte, pues lo que decía Yusani, ¿no? Tiempo libre y sacrificar lo que tú consideras que es tu debido descanso y tu debido tiempo libre para lo que es realmente más importante, que es la familia. Entonces, para mí ha sido, por todos estos motivos estoy muy cansado
También es verdad que he sentido este año de manera muy, muy clara a mis amigos muy de cerca, mucho apoyo de mi familia y de mis amigos, y eso también lo tengo que agradecer mucho. Yo este año me he acordado mucho de Juan Serrano. Yo recordaba todos los veranos, nos íbamos de vacaciones juntos, varios amigos con nuestras familias, y Juan Serrano llegaba reventado a final de curso, ¿no? Y decía, bueno, qué exageración, ¿no? Este año me acordó de Juan Serrano porque ha llegado mayo, he empalmado las correcciones con el nacimiento de mi tercera hija y yo he llegado cansadísimo. Pero preguntaba a Javier, ¿no?, ¿qué habéis aprendido? Y yo, que llevo pocos años como profesor, quizá los primeros años estaba haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de dar la talla, y este curso ha sido el primero en el que, después de deslomarme a dar clases, porque he estado dando más de 20 horas de clase a la semana, sobre todo los últimos meses, decir, es que lo que estamos contando es verdad y es interesante. Y es lo mismo que hacemos en el Club Dalroy y en muchos episodios, es lo mismo que estamos haciendo en clase. Y de hecho da respuestas a mucha gente, ¿no? A muchas, es decir, que parece que estamos muy lejos de lo que es la vida de un chaval de 18 años que decide estudiar un grado en deportes, y en realidad lo están deseando, salvada la distancia de, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi carrera, no? Es decir, entonces para mí es un descubrimiento bonito, es decir, estoy cansado, estoy cansadísimo, y a la vez tengo una esperanza enorme. Bueno, yo, por tomar un poco el relevo de lo que ha dicho Nacho, yo me he acordado muchas veces este año de por qué demonios no estudié ingeniería industrial y me dediqué a la filosofía. Porque he tenido un año durísimo a nivel económico, y al mismo tiempo muy, muy bello, porque este año ha sido un año duro porque, entre otras cosas, mi hijo Juan empezó un colegio muy bonito, espectacular, nos encanta, pero que complica mucho la logística familiar y los gastos, y al mismo tiempo pues gastos económicos de cosas que él necesita, como una silla de ruedas, cambiar el coche y tal, que para un profesor es duro estos gastos. Y sobre todo cuando el profesor es el que aporta la mayor parte de la economía familiar. Entonces ha sido muy, muy duro, pero luego también ha sido precioso porque en un momento de desesperación acudí, pedí ayuda, y muchísima gente pues ayudó, y fui capaz de reunir donativos para comprar una silla de ruedas y para cambiar el coche, y fue una cosa espectacular. Entre otras cosas hicimos un asado aquí, que vinieron, todos vosotros habéis venido a este asado, un asado argentino benéfico, donde juntamos también un poco de dinero para los gastos y nada. Pero sí, yo estoy como vosotros, estoy agotado, estoy fundido. No sé qué he aprendido de eso. Pero es un buen cansancio, o sea, no es cansancio de hastío, no es cansancio de agotamiento moral, es cansancio, yo creo, de luchar por hacer bien las cosas. Y además es una buena entrada en nuestro tema del Dalroy de hoy, que era el descanso, ¿verdad? Porque las vacaciones vamos a descansar. Las vacaciones realmente vamos a cansarnos de otra manera. Vamos a acabar la ronda de... Pues yo he tenido un año raro, pues porque empecé el curso de baja por paternidad, y es verdad que eso te cambia el pie, porque cuando uno está acostumbrado a volver de vacaciones, ¿no? y comienza a trabajar, pues yo de repente, en vez de eso, me quedé con mi hija Carmen, que es una niña simpatiquísima, es la alegría de la casa. Mi ahijada. Es tu ahijada, Juan. ¿En serio? Y la de tu mujer, sí. Ignacia. Y me tocó quedarme con ella, ¿no? Y de repente en la baja me di cuenta de mi incapacidad y de mi limitación, pero a niveles bestiales, ¿no? O sea, hasta el punto que mi mujer me recomendó, oye, la llevamos a la guardería, que veo que es que no puedes, ¿no? Y yo decía, pues si no tengo otra cosa que hacer que quedarme con mi hija pequeña, ¿no? Bueno, pequeña era antes, ahora ya es la mediana. Pero me di cuenta de mi limitación, ¿no? Y me di cuenta de otra cosa muy bonita que tiene mucho que ver con lo que decía Santi, es cómo de ahí solo me sacó la mirada de mis amigos, ¿no? De otros que me ayudaron a mirar a mi hija desde un sitio que yo no la podía ver en ese momento por mi incapacidad, por mi limitación, y ayudarme a quererla mejor, ¿no? Y ayudar a cuidarla como debía ser cuidada y como debía ser querida, ¿no?
Y a mí eso me ha ayudado muchísimo. Y luego el segundo cuatrimestre pues ha sido un cuatrimestre muy duro porque pues hay parte del trabajo que hacen otros por ti que queda hecho, pero de nuestro trabajo como profesores hay una parte que o la haces tú o no la hace nadie, ¿no? Y que es básicamente todo menos darte las clases. Y claro, pues ha sido un segundo cuatrimestre muy extenuante, también con mi mujer embarazada, y también dándome cuenta de nuevo de la incapacidad, de la limitación, de la necesidad de ponerme en manos de otros y de cómo los amigos me han ido iluminando muchas veces el camino, ¿no? He hecho el seminario de vida en el espíritu gracias a que amigos míos me lo han recomendado insistentemente y me he encontrado una palabra del Señor para mí y eso me ha sanado mucho y me ha ayudado a mirar a mis hijas de otra manera y sobre todo a no acoger mis errores, ¿no? Que yo creo que es algo muy difícil, que estoy aprendiendo a hacer, que me cuesta mucho y que me ayuda también a poner una posición de humildad con mis hijas, ¿no? Cuando le digo a Pilar, ¿es que eres? Y me dice, papi, yo no soy eso. Y le digo, tienes razón, no eres eso. Digo, has hecho algo mal, pero eso no te define completamente, ¿no? Y más allá de eso eres mi hija y te quiero, ¿no? Y eso sí que lo eres, ¿no? Y me está ayudando mucho. Es un proceso que es duro porque te das cuenta de que tienes delante gente que necesita más de ti de lo que tú puedes dar, pero a la vez es una oportunidad para ponerte en manos del Señor y para ver también lo bonito que es que otros llegan donde no llegas tú, ¿no? Y esto ha sido un descubrimiento precioso. Aparte he descubierto el sentido del humor de mi hija Pilar, que con 3 años se ríe de su padre, ¿sabes? Me hace bromas y me hace cosas, ¿no? Me dice anoche que me voy a pasar con ella, me dice, papi, te echo un huequito gordito en la cama para tu tripa. Digo, muy bien, hija, así me gusta. Riéndote de tu padre. Además, me lo dijo y se rió, ¿sabes? Yo diciendo, está clarísimo que sabe que está haciéndome una broma, ¿no? Y me hizo muchísima gracia, ¿no? Y claro, cuando de repente una niña de 3 años, es que parece mentira, pero no te lo esperas, ¿no? O sea, esa capacidad para de repente, ¿no? Es un descubrimiento que he tenido últimamente también, muy bonito. Yo acabo ronda e introduzco tema, porque era justo para eso. Para mí ha sido un año que ha estado muy marcado por el nacimiento de mi tercera hija, de Covadonga, en noviembre, que nació el mismo día, 4 años después que mi hija Blanca, que nacieron las dos el 8 de noviembre, con una diferencia de 4, perdón, esto está fatal, que me pase, de 4 años, ese, lo había dicho bien. Y una baja muy larga a la que yo le tenía bastante miedo. 4 años, no, Nacho, me está haciendo signos para volverme a despistar, pero no. Blanca nació en el 19 y Cova nació en el 23, el 8 de noviembre. Pero primero necesito que desbloquees. Este es el estado en el que estamos. Entonces ha estado muy marcado por una anticipación. O sea, desde antes de la baja que me quedaba yo solo, que las bajas son larguísimas ahora, lo digo sobre todo con nuestros jefes, ¿no? Que tienen, pues son justo de la generación de nuestros padres, que tenían un día de baja. Mi padre creo tuvo un día de baja, pero porque se lo cogió él, ni siquiera tenía día de baja. Estaba bien pensado. Nosotros hemos tenido 10 semanas, 12 semanas. 16. 16, pues 16, no sé, fíjate lo despistado que estoy. Sí, no, son 16, pero las 6 primeras son obligatorias. La baja que yo me he cogido yo solo han sido 10 semanas más 2 de lactancia, 12 semanas. Y yo le tenía mucho miedo porque con Juanito, con el segundo, cuando me quedé solo lo pasé fatal. Y ha sido un aprendizaje muy grande. Primero, porque yo tengo una cantidad de trabajo que me parece... Bueno, digo que según el ritmo de algunos sería llevadera, pero que a mí me parece un ritmo grande y tengo ciertas responsabilidades que me resulta muy difícil dejar. Entonces yo he aprendido a que no soy indispensable y eso es como una cosa bastante importante que aprender, aunque es una evidencia para todo el que me conoce. Sin embargo, para mi mente no lo es tanto. Y entonces, bueno, pues he tenido que dejar ir muchas cosas. Y luego, de lo que me he dado cuenta es de que yo no estoy de baja. O sea, con Covadonga yo no he estado de baja. He estado de alta en el cuidado de mi hija. Y el cuidado de mi hija ha sido una gozada. Y el Señor me ha querido regalar eso, porque la verdad que ha sido un regalo. Y he podido, muy, muy cansado, y es verdaderamente un trabajo, entendiéndolo no como un
no como un, no sé, como una labor en el sentido de un trabajo remunerado con esfuerzo, etcétera, pero es verdaderamente un trabajo porque uno tiene que estar poniendo su atención en otra cosa que tiene delante y que exige un cuidado. Y ha sido la verdad que muy bonito descubrir que bueno, pues que el Señor pues está, ayuda, camina, que en medio de las dificultades sostiene, y yo la verdad que he disfrutado la baja, que para mí, lo vuelvo a decir, ha sido un alta de estar con mi hija Covadonga, y es un aprendizaje que me llevo, o sea, dejar ir. Y esto me lleva a plantear ahora, cuando estabais hablando de todas estas cosas, que todos tenemos como esta sensación, es como ya muy común en nuestra generación, creo que eso ha cambiado la generación de nuestros padres, como esta sensación de que hay una cierta incompatibilidad entre el mundo tal y como está estructurado y tener familias grandes. Que lo hemos hablado con Olats, bueno, que lo hemos hablado un montón de veces, lo hemos hablado también en la primera temporada, mil millones de veces, ¿no? No solo por los sueldos, que yo le recuerdo a Santi eso que le dijo Barahona en el capítulo sobre la cuaresma, de si no tienes dinero es porque Dios no te lo da porque sabe que te haría perderte, ¿no? Pero yo sigo buscándolo, tío. Pero es verdad que es casi una obligación que los dos trabajen si uno quiere tener una familia y tener una vida relativamente digna. Y esto implica llevar a los niños al colegio. Y me acuerdo mucho de esto que dije, creo que en el episodio que conté en el episodio con Olats, que Blanca, después de Navidades, yendo al colegio, de modo muy casual, como es ella, de repente dice: papá, pero si yo lo que quiero es estar en casa con mamá y contigo, ¿por qué tengo que venir al colegio? Y claro, esa pregunta es muy potente. Yo no le podía dar una respuesta, yo no sabía por qué, ¿no? Y estoy pensando en Ernesto y Tati, que han grabado el último episodio con nosotros, y bueno, por cómo afrontan ellos también la educación de los hijos, etcétera. Y para mí es eso, o sea, es como constantemente estar delante de preguntas, estar delante de preguntas que me hacen mis hijos, como a David, ¿no? Como a todos, que nos enseñan, que nos educan, que nos hacen ir al fondo de las cosas. Y esto me hace plantearme, y planteo el tema, cómo afrontamos las vacaciones, porque un riesgo, esto que decía Nacho, que yo llegaba a las vacaciones, que nos íbamos juntos en familia, que se siguen haciendo, ¿no? Juntos de familias, que yo llegaba muy cansado, como con una pretensión muy grande de un descanso a mi medida. Y descansar es no hacer nada, estar tirado y hacer lo que me apetece a cada instante. Y yo lo que he visto muchas veces es que ese descanso, o que ese modo de acabar el curso muy sobrepasado económicamente, muy sobrepasado de cansancio del trabajo, muy sobrepasado de cansancio y de sobresaturación familiar, muy sobrepasado de un montón de cosas, porque en el fondo yo lo que reconozco es que muchas veces tengo mal colocado el corazón. Lo que hace es que yo le exija a las vacaciones un descanso que, sin embargo, me quita la vida en vez de dármela. Y entonces yo tengo mucha esperanza y muchas ganas de afrontar el verano un poco como afronté el verano del año pasado ya, ¿no? O sea, como con deseo de seguir lo que el Señor me pone delante en vez de mis ganas. Ahora lo detallamos más o lo concretamos, ¿no? Pero como de ver que tiene el Señor preparado para mí este verano. O sea, de querer descubrirle a Él y cómo Él quiere descansar conmigo en este mes que nos toca de vacaciones, en agosto. Vale. Me ha gustado cuando hablabas de la baja, ¿no? Porque me daba la pista un poquito de que me servía a mí para las vacaciones, ¿no? Decías, es lo contrario de una labor, y yo escuchaba, es lo contrario de un proyecto, ¿no? Un proyecto es lo que uno hace, lo que uno planifica, los objetivos que uno se marca, y la baja de paternidad. Y esto es maravilloso que los padres lo estemos descubriendo, ¿no? Porque las madres lo descubren o lo venían descubriendo, pero los padres como que no se nos había dado la ocasión, ¿no? De tener que vivir respondiendo a lo que uno tiene y no proyectando, no creando, no proponiendo objetivos, no marcando una disciplina, ¿no? Y mis vacaciones se parecen muy poquito a un proyecto, ¿no? Ahora mismo, también porque mis hijos son muy pequeños y hay poquito trabajo que andar con ellos, o poquitos objetivos que marcarse sin llevarse una gran dosis de frustración. Entonces, para mí me daba una pista de por dónde iban las vacaciones, ¿no? Que tenía más que ver con la escucha que con la proyección
de mí hacia los demás. Hoy me pasó que estaba en la piscina con los niños, con los 4, y de repente dije, bueno, pues ya está. Tengo a Juanito, que está en un flotador, flotando, pataleando ahí en el agua, y Guadalupe, que es la pequeña, ya ha aprendido a moverse con los flotadores. Dije, pues voy a poner a leer. Y entonces cogí un libro que me he comprado de forma absolutamente, no sé, en contra de la vida de mi familia, porque es un libro caro, que es un diccionario de símbolos, de Ger, de tapa dura, me costó 50 pavos. Y me puse a leerlo emocionadísimo, y de repente viene Macarena y me dice, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? ¿Por qué no estás con nosotros ahí? Y yo, bueno, es que a mí esto me encanta, es que me encanta leer. Leí 10 minutos, tío. Y me di cuenta que era más, o sea, que en ese momento se me estaba pidiendo que estar con los niños jugando a la piscina, tío. Y fue, no sé, fue una revelación. No. Sí, fíjate que una de las cosas que yo comentaba antes de mi primer cuatrimestre, pues que tuvo que ver con la baja, fue que yo tuve la sensación de que mi vida se estrechaba. O sea, más recuerdo tener esta conversación con Ana, que además fui a hablar con ella aposta porque dije, seguro que ella tiene una mirada buena sobre esto y positiva y esperanzadora que yo soy incapaz de tener, ¿no? Y es verdad que me ayudó mucho a hablar con ella, pero hay un punto de cierto en eso, ¿no? Porque de repente, pues evidentemente leer un diccionario de símbolos, ¿no? Te enriquece, o sea, te ayuda a crecer, te desarrollas, te despliegas, ¿no? Es algo que te apasiona, ¿no? Y de repente cuando tienes hijos muy pequeños, pues yo lo vi en la baja. Mucho tiempo se iba en cuestiones totalmente rudimentarias de alimentación, de dormir a la niña, de limpiar pañales y de estas cosas, que es verdad que la vida gana en profundidad, ¿no? Y no digo que la vida se empobrezca, porque no es cierto, pero sí se estrecha, o sea, se estrecha porque de repente pasas de tener un montón de ámbitos en los cuales te despliegas, te desarrollas y creces, y de repente todo eso pasa a un segundo plano para centrarte solo en un aspecto o en una cosa muy concreta, que además es lo que se te está pidiendo en ese momento concreto, ¿no? Y ante lo que tú respondes. Entonces, claro que la vida gana en profundidad, pero a la vez como que se angosta, ¿no? Y a mí me costó mucho el primer cuatrimestre por eso, ¿no? Y se lo decía a Ima, digo, yo para poder vivir bien esto necesito también, o sea, por un lado, descubrir cómo se ensancha la vida con tus hijos, ¿no? Que cuando son muy muy pequeños a mí me cuesta mucho verlo, mi mujer lo ve con más nitidez que yo, y a la vez no descuidar esas otras cosas que me ayudan a que el tiempo que paso con mis hijos sea verdaderamente libremente disfrutado, ¿no? Y no sea una frustración porque no he hecho lo que me gustaría hacer, ¿no? Que es la mayor parte de los problemas que tengo yo. Es que esto que decía Giussani en la cita que hemos leído al inicio, que evidentemente está en clave de provocación, aunque a mí me parece muy muy verdadero, porque claro que también se ve quién es uno en cómo afronta con seriedad el trabajo, ¿no? Y se expresa su libertad también adhiriéndose al fondo de aquello que se le pide y de lo que está obligado a hacer. Pero es verdad que en el tiempo de la vacación, en el tiempo libre, que para nosotros a veces puede ser, por ejemplo, durante esta baja larguísima de 10 semanas en las que yo me quedaba solo con Koba, o sea, a veces mi corazón era, venga, que se duerma bien la siesta, porque en esa hora y media de siesta que se echa de 10 a 12 de la mañana, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Lo que a mí me dé la gana, al principio era perder el tiempo viendo series o videoclips o haciendo el tonto y justificándome porque estaba muy, muy, muy cansado. Que no digo que ver videoclips esté mal, quiero decir que en mi conciencia en ese momento era claramente una pérdida de tiempo. Y yo eran videoclips. Bueno, no, y de hecho eran youtubers comentando videoclips, reaccionando, o sea, una necedad, ¿no? Como diría Giussani, soy un necio. Y que sin embargo poco a poco se fue transformando en lecturas interesantes, escuchar podcasts, me he escuchado parte de Restore the Glory, Bob Schutz es fantástico, ya lo hemos recomendado alguna vez, pero aprovecho desde aquí para recomendar que escuchéis ese podcast, Restore the Glory. O sea, como que poco a poco todo se fue ensanchando. Esto que decía David, que es la sensación de que algo se estrecha como de una obligación impuesta. En mí, o sea, desde que la primera semana fue desastrosa y la siguiente semana
rezando, dije, esto no puede ser. O sea, te han encomendado, vamos, o sea, mi pensamiento, mi revelación, mi revelación, se puede decir así, fue que el Señor me decía, oye, te he encomendado a una hija mía para que cuides de ella, para que estés con ella, para que disfrutes con ella, y yo estoy también. Y entonces, o sea, como que cambió todo. O sea, mi pregunta entonces se transformó, y es, en vez de cómo puedo hacer para hacer las cosas bien, para que se duerma sus siestas bien y yo pueda disfrutar rapiñando el tiempo que me queda para mí, como toda la vida, incluso lo difícil, incluso lo menos, por así decir, apetecible a priori, se puede convertir en vida, vamos, o sea, en vida de verdad. Y entonces esta pregunta era como casi constante, ¿no? Y fue verdaderamente pues un descubrimiento, o sea, un redescubrimiento, si quieres. ¿Se puede vivir así? Y entonces esta pregunta se amplía. ¿Se puede vivir así el trabajo? ¿Se puede vivir así incluso lo tedioso del trabajo, incluso las correcciones, incluso... Esto no quiere decir que de repente no te parezca tedioso. Esto lo que quiere decir es que incluso en lo tedioso hay la experiencia de algo más grande que vence, o sea, que está en la base y que lo vence todo. Muy bien. En esta ocasión he preferido ser yo el último para introducir el siguiente tema, porque si no nos vamos a quedar sin el tema. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que originalmente pues llevamos 40 minutos. Pero es para todo el mes de agosto. 3 horas. No, Bueno. Pero es que luego nos vamos a enrollar mucho, que nos conozco. A ver, a mí el tema de las vacaciones y el descanso siempre me ha parecido un tema muy interesante, y yo creo que se le podría dar más de una vuelta, no solamente a la luz del texto de Giussani, que es muy muy interesante, sobre el uso del tiempo libre, que hay otra forma de ver el tiempo libre, que de hecho es como él lo afronta también en el sentido religioso, si mal no recuerdo, que es, no sé si es en el sentido religioso o en otro libro que leímos, que tiene que ver con el éxito del docente. El éxito del docente es cuando el alumno... Educar es un riesgo. Educar es un riesgo, efectivamente. Es cuando el alumno traspasa a su propio tiempo libre lo que ha estado viendo con el profesor. Y en ese momento la educación verdaderamente ha tenido éxito, porque el alumno libremente, en su propio tiempo, hace suyo esa labor, ese estudio. A ver, a mí las vacaciones me han parecido... El descanso en general siempre me ha parecido una forma distinta de cansarse, ¿no? Y cuando éramos jóvenes, pues era cambiar el cansancio de estar en clase por el cansancio de hacer ejercicio, de bañarse en la piscina, de ir a la montaña, de ir, sobre todo para los que somos un poco más deportistas o hemos sido más deportistas, porque yo hoy en día no soy nada deportista, pero para los que lo hemos sido en algún momento, pues era otro tipo de cansancio. O era para tener más ratos en familia. Yo también recuerdo de mi infancia de pues, momentos con los primos o momentos con amigos, de quedar para jugar juegos de mesa o de organizar partidos de fútbol o quedar para ver las Olimpiadas, ¿no? En fin. La verdad es que este verano me pasa un poco como lo que nos estaba contando antes Ignacio. Yo tenía el proyecto ahora en agosto de mudarme. Pero porque mi mujer y yo hemos comprado una casa, de hecho aquí muy cerca de la casa de Santi, pero los inquilinos nos han pedido un mes más porque ellos necesitaban hacer obra en la casa a la que se van a mudar y demás, y ellos ya nos han hecho varios favores, entonces pues les hemos hecho el favor de atrasar un mes la mudanza a septiembre. Pero claro, eso ha trastocado todos los planes. Yo ya tenía hecho todos mis estudios de los distintos presupuestos de mudanzas, tenía hecho ya todos los estudios de que si la tasación, que si el no sé qué, estábamos hablando ya de hipotecas y demás, y nada, todo eso a la basura básicamente, y a tener que esperar un mes para volver a empezar, porque luego estas cosas de un mes a otro también cambian bastante. Y me he encontrado de pronto con un mes de agosto pues prácticamente vacío, temáticamente vacío, ¿no? Y por otro lado también es una experiencia muy bonita de decir, pues oye, esto es lo que Dios ha querido, pasar más tiempo con mi familia, con mis hijos,
¿no? Prácticamente todos mis hermanos, familia cercana, van a empezar a diseminarse por la península en vacaciones. Mis amigos, pues muchos de ellos vosotros mismos tenéis vuestros propios planes y pues vais a Galicia o vais a Navarra o vais a Barcelona o vais a tal, ¿no? David me acompaña aquí en Madrid al pie del cañón. Algo tendremos que hacer juntos, David. Un especial de Club Dalroy. Sí, haremos un especial de Club Dalroy, David y yo, sobre Madrid juegos de en mesa. agosto. Sí. Pero es verdad que por otro lado también decía yo, y pues qué bonito, ¿no? El decir, pues mira, yo que tenía todo esto muy proyectado, muy pensado, incluso ya con fechas y demás, pues resulta que se ha convertido de pronto en un vivir día a día, ¿no? Y en un buscar cada día una aventura, ¿no? Y me recuerda un poco esa serie que yo vi ya de adolescente, porque a mí no me tocó de niño, pero que era Phineas y Ferb, ¿no? Estos dos niños que cada día tenían como su propia aventura de verano y organizaban su propio... Pues estoy un poco así. Y claro, es un poco la creatividad de mi mujer y la mía de por las noches decir, bueno, ¿y mañana qué hacemos, no? Para tener a los niños entretenidos, teniendo en cuenta el calor que está haciendo aquí en Madrid, teniendo en cuenta pues eso que pues oye, que la piscina da de sí lo que da de sí y es un planazo, pero bueno, que también hay que hacer otras cosas y hay que proponer otras cosas y demás. Y no sé, es un reto que tenemos por delante, además teniendo en cuenta pues eso, que ya hemos perdido la capacidad del marcaje personal, ya son 3 contra 2, ¿no? Entonces, mientras mi mujer está con el recién nacido, yo tengo que estar con los otros 2, que son bastante activos, y si no al revés, si yo estoy con el recién nacido, mi mujer tiene que estar con los otros 2. Entonces, pues eso, se convierte en un escenario muy divertido, de mucha creatividad y también de mucha oportunidad de una sana disciplina y en fin, si os soy sincero, estoy un poco perdido hoy por hoy, no sé qué nos va a deparar el mañana, porque todavía no he hablado con mi mujer, pero vamos, estamos un poco en esa situación. Es la primera vez en mi vida que me pasa. Yo los veranos, no por necesidad personal, pero muchas veces llego a finales de julio y ya tengo programado casi día a día todo lo que voy a hacer a lo largo del mes de agosto. Y esta es la primera vez que no. Y yo creo que eso también tiene su punto de interesante y tiene su punto de apasionante. No sé si queréis comentar algo más al respecto o si podemos pasar ya a nuestras recomendaciones para el verano. Yo me acordaba de algo que a través de mi mujer descubrimos en Instagram y que llevamos un mes más o menos rumiándolo. Y es justo una publicación de nuestra querida Ana, compañera del Club Dalroy, ¿no? Y que a mí me da mucha luz un poco por esa preocupación que tenemos en común, que es justo la cuestión de la paternidad y el que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Y el cómo transmitimos la vida a nuestros hijos. Y esta publicación que tenía ella a través de su cuenta de Instagram, que es La Tierra como el Cielo, hacía mucho hincapié en una frase que nuestros hijos dicen constantemente, que es el "mira papá", ¿no? Sí. Entonces decía que ella se planteaba un poquito esta misma pregunta que estábamos planteándonos nosotros, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo proyectamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer? O que puede estar sobrevolando algunas de nuestras preocupaciones de cómo hacer el verano perfecto y, en cierta manera, para ser un buen padre, para tener unas buenas vacaciones, para poder aportar a nuestros hijos, en cierta manera lo que se requiere es responder a ese "mire papá", que es lo que nuestros hijos nos están diciendo constantemente. Y que muchas veces es más que cualquier gran plan de vacaciones, y que a la vez es mucho más demandante porque nos exige justamente renunciar a esos mirapapás que llegan precisamente cuando quisiéramos leer el diccionario de mitos o el no sé qué, o el póngale cada uno el nombre que tiene en su propia experiencia personal, ¿no? Y que es constantemente ese estar escuchando, estar respondiendo, estar dando una respuesta a ese mirapapá que nuestros hijos nos dicen constantemente, y que es lo contrario justo del proyecto de verano que a lo mejor uno se plantearía, ¿no? O sea, yo sobre esto en concreto y en vacaciones de un modo claro, a mí me ayuda mucho. Bueno, yo el sábado, o sea, ya sé que esto en un podcast no se debe hacer y en radio no se debe hacer, pero bueno, estamos grabando esto un lunes, hoy es 29 de julio, sí, en la madrugada al 30, y el sábado nos vamos, como el año pasado, a unas vacaciones de Comunión y Liberación en el Pirineo catalán. Creo que somos 700 personas este año, todo familias, hay muchos niños,
laudes, misa todos los días, con juegos, con cosas culturales. Hay un montón de planes, también la diócesis de Getafe organiza el Familión, que es una experiencia también pues muy similar, ¿no? de familias que quieren vivir juntos. Entonces, o sea, es verdad, mira papá, y es muy educativo, y uno, o sea, que esto es lo que veía yo con la baja también, como que hay un punto en el que a uno solo se le pide estar atento a dónde están mirando sus hijos, pero también es verdad que hay que hacer una propuesta, y que el adulto tiene que tener una propuesta, y que yo también soy educado por otros adultos que me preceden, que tienen una propuesta para mí. Entonces, estas vacaciones que fuimos por primera vez el año pasado, para mí son un descanso muy grande, porque aunque son muy cansadas, vamos a estar los 5 en la misma habitación, en fin, es un hotel entero que cogemos en una estación de esquí. Al mismo tiempo es un descanso porque verdaderamente me puedo fiar de la propuesta que se me hace, ¿no? Y a lo que tengo que estar atento es a que mira papá en el fondo encuentra una correspondencia con aquello por lo que vibra mi corazón, que es lo mismo. Entonces, pues eso, está muy cuidada la cotidianidad en la relación con el Señor, entre nosotros, hay espacios, hay mucha libertad, y hay espacios para encontrarse con otros, conocer a gente nueva, para estar con tus amigos, etc. Entonces, cuando hay una propuesta así de cuidada, yo la quiero para mis hijos también. Entonces yo también le digo, mira hijo, ¿no? O sea que, que no contradice nada de lo que está diciendo Ignacio, pero yo quiero enseñarles a mis hijos también cómo viven mis amigos, para decirles, mira hijo, así se vive muy bien. Mira hijo, cómo vivimos, qué suerte hemos tenido de haber encontrado estos amigos, y yo quiero que, y por eso elijo colegio con este criterio, y por eso me gustaría vivir con este criterio también las vacaciones. Para nosotros el año pasado fue un descanso muy grande. También en lo físico al final, porque al final se da una correlación entre una cosa y la otra. Incluso el esfuerzo físico que uno tiene que hacer cuando está solo en su casa y está con los tres, y es como, ¿no? Si lo tiene que hacer en este ambiente es como menos costoso. No sé si tenéis esta experiencia, pero es más descansado, por así decir. Y es un momento también muy bonito de encuentro con mi mujer, que a veces es paradójico, y nos gustaría, pasa más a mi mujer que a mí, como que se diera de forma espontánea en el martes que llega reventado de trabajar, que haya como un momento de encuentro verdadero, de cenar juntos ¿no? Y a veces pues se dan estos encuentros, se da este reencontrarse, digo que vivimos juntos, ¿no? Pero que creo que nos pasa a todos, en esos ambientes, o sea, justo en un lugar donde uno también aprende a mirar. Y esto enlaza con una cosa que no he dicho antes, pero quería decir. Ya sé, Javier, que me estoy desviando del tema, pero a mí está pasando últimamente que tengo, por varias razones, como un deseo muy grande de entusiasmarme por Cristo y por su Iglesia, como cuando tenía 16 años. No sé si me explico, o sea, como que me he acostumbrado mucho, y pues eso, soy un buen cristiano y rezo y tal, no lo soy tanto, pero entended lo que quiero decir. O sea, como que estoy muy, ya está, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es que la vida, el trabajo, los hijos, es que estoy muy cansado. No, o sea, quiero de verdad ilusionarme, o sea, como encontrarme con él cotidianamente. Y quiero que las vacaciones sean también una ocasión para esto, y quiero que el trabajo sea una ocasión para esto, y los amigos quiero que sean una ocasión para esto. O sea, como que al final pues se expresa como este deseo, ¿no? De modo muy torpe, como en un reilusionarme o reenamorarme, o no sé cómo decirlo, pero que se note hacia afuera, ¿sabéis? O sea, no un intimismo espiritualoide extraño, que también me gustaría, pero
como que se note hacia afuera. O sea, que incluso alguno me pueda llamar friki. Santi lo está pensando, de hecho. Incluso alguno pueda llamarte católico. Cristo friki. Bien, hemos asistido en directo a una de las típicas acciones subversivas de Juan Serrano. Veníamos aquí todos con la idea de que íbamos a replicar el episodio de Juan Rubio de recomendaciones para este verano de libros y de películas. Pero luego y está demás. hablando de las vacaciones. Yo recomiendo vivir las vacaciones. Sí, efectivamente. Luego ha pasado lo que ha pasado, que Juan Serrano supuestamente cede el control para luego él tomarlo, hablar de Como lo que- Nicolás Maduro. Efectivamente. Y nada, y hemos sido todos absolutamente carne de cañón de este ejercicio de subversión terrible. Pero bueno, nada, la verdad es que es una conversación que a mí me ha encantado, pero vamos a volver al Es redil. una conversación que me ha encantado, pero cállate la boca. Vamos a volver a lo que veníamos a hablar, al menos un poquito, ¿no? Y que son recomendaciones de... ¿Sabéis lo que pasa? Que series. Javier es el único que había preparado las recomendaciones porque nos había liado con que si eran temáticas, o eran de mar y montaña, o eran de fantasía, o eran de no sé qué. el único no. David ha preparado unos juegos para los 4 temas y para no sé qué, pero bueno, venga, O Javier. sea, aquí la realidad es que hay gente que se prepara las cosas y hay gente que no. En fin. Entonces, no, algo hay que... Es que son tradiciones, Juan. Hay que volver... sí, yo estoy- la tradición del episodio ese que dentro. hicimos con Juan Rubio de recomendar cosas para los que nos escuchan, que muchas veces nos las piden. De hecho, ahora también hay por ahí circulando un hilo de Twitter con recomendaciones de las 10 mejores películas para ver ahora en verano y demás, que yo he estado viendo que hay películas muy, muy chulas. Entonces, al final yo quería proponer hacer algo temático, no ha salido adelante. Cada otro año. Sí, no, esto lo que pasa es que hay mucho general y poco soldado aquí. Entonces, vamos a hacer al menos recomendaciones de película, de libro, de lo que queramos. Cosas que podamos proponer para gente como nosotros que quiera aprovechar un poco las vacaciones y que no tenga ideas o pues eso, que de pronto nos encontramos, que esto es una circunstancia en la que yo me encuentro muchas veces con mi familia, ¿no? Por la noche, delante de la televisión, buscando una película y sin ponernos de acuerdo, sin terminar de decidir muchas veces porque no nos viene la idea. Entonces vamos a intentar aportar un poco, ¿no? No sé si hay alguno que quiera empezar con alguna idea, alguna propuesta que tenga. Me dicen que yo, de verdad, es que cómo son aquí. En fin. Bueno, Pues a no ver. sé, no sé. Yo tengo 2 cosas que proponer, muy sencillas. Yo personalmente me voy a leer el poemario de Jaime García Máquez, el de La humana cosa, que me han dicho que es excelente. De hecho, he visto por ahí también subida alguna imagen de alguna de las poesías y me ha parecido excelente. Y luego también el de su hermano, el de Ejecutorias, de Enrique García Máquez, que ahora está hablando mucho sobre el tema de la nobleza, de la dignidad de espíritu De la y demás. hidalguía. La hidalguía, efectivamente. Que me parece un temazo. Sobre todo porque yo tengo que dar una charla sobre el Mío Cid en septiembre y no sé muy bien de qué voy a hablar. Del mío, sí. Algo diremos, sí, sobre el Mío Cid. Luego, a ver, luego misteriosamente la conversación Los terminará cantares de gesta. en Tolkien o en Dante o en Buen Homero, ¿no? Algo controlar. En fin. No, yo quería proponer 2 cosas. La primera es volver a los juegos de mesa. Esto es un descubrimiento que yo he hecho en buena medida gracias a varios de los aquí presentes, a David, a Juan Serrano también, a Álvaro Avellán, que no está ahora mismo entre nosotros, pero también es un muy buen amigo, que hemos rescatado mucho el tema de... Pues eso, de jugar juegos de mesa. Y yo creo que ahora es una parte de la cultura de la industria que está en un pequeño boom, sobre todo después del COVID. Yo creo que los juegos de mesa tuvieron ahí un momento de auge, y es que de verdad hay juegos de mesa buenísimos, pero absolutamente buenísimos. A mí personalmente me gustan mucho los juegos de mesa de Arkham, de Eldritch y de Cthulhu y demás, de toda esta cultura mitológica, temática de los mitos cósmicos y demás, que son juegos que tienen también mucha narrativa, pero luego hay juegos de todo tipo, de estrategia, hay juegos de gestión de recursos, hay juegos de colaborativos, hay juegos...
Y yo creo que muchas veces por falta de conocimiento o por falta de ganas es un mundo que no tenemos tan bien investigado, y es un mundo y yo creo que es una oportunidad excelente para pasar un buen rato en familia, para pasar un buen rato entre amigos, haciendo una actividad muy sana, muy divertida, y en las que nos pueden pasar las horas, ¿no? Y son horas de verdadero disfrute y de verdadero aprovechamiento. Y luego, personalmente, tengo una serie que quería recomendar, y es una serie que acabo de terminar de ver. Yo, como parte de este mundo friki que no puedo quitarme de encima, pues voy a recomendar un anime, que es un anime además de este año, que se llama Frieren Beyond the Journey's End, que es un anime. El tema es bastante tópico, típico de magos contra, mundo fantástico con magos, elfos, demonios, pero es una historia sanísima que además tiene sus puntos geniales. La protagonista, Frieren, es excelente, es una elfa inmortal que no termina de comprender muy bien a los hombres que son mortales y las... Es un poco tolkieniano en ese sentido, y no termina de entender tampoco el tema del amor como lo entienden los hombres, el compromiso como lo entienden los hombres, hasta que tiene un amigo humano en una aventura que le hace cambiar completamente de la forma de ver las cosas, ¿no? Y luego también es una serie que trabaja un poco de fondo, pero de una forma muy sutil y muy interesante, el comprender la magia en clave de guerra, como magia de enfrentamiento y de defensa en un combate, o entender la magia en clave de paz, en clave de construir más que de destruir. Que son temas que a mí me resuenan mucho porque son muy tolkienianos y porque conectan con muchas cuestiones de metafísica que a mí me parecen muy interesantes, más allá de la serie de por sí, que es entretenidísima y sobre todo que tiene unos diálogos exquisitamente bien cuidados, ¿no? Que esto es algo que se encuentra muy, muy raramente hoy en día. Entonces, pues eso, yo la recomiendo mucho. No es muy accesible porque pues hay que verla en Crunchyroll, que no sé si se puede ver en otra plataforma además, pero merece muchísimo la pena. Bueno, yo siguiendo con las recomendaciones de Javier, la primera que tiene que ver con la de jugar a juegos de mesa, ¿no? Pues bueno, estamos viviendo, la verdad, que una época dorada en la creación y desarrollo de juegos de mesa, igual que hubo una época de las series, ¿no? Hace más o menos una década, ¿no? Que de repente empezaron a explotar, ¿no? El género de las series, y empezaron a haber grandes producciones y grandes creaciones, ¿no? Y el cine también ha tenido sus épocas doradas, y la literatura, ¿no? Pues justo ahora los juegos de mesa están viviendo una época dorada. Y creo que es una oportunidad muy importante, o sea, muy bonita para volver a acercarnos a otros, ¿no? Porque el juego de mesa tiene algo que tiene una componente social que te permite siempre jugar con otros, y es una interacción en la que las pantallas suelen estar fuera, en la que uno está prestando atención al juego y al otro, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy bonito. Sobre recomendaciones concretas, publicamos en Twitter, ¿verdad? En Navidad un hilo con algunos juegos familiares sencillos, en el Twitter del Club Dalroy, que creo que pueden ser de gran utilidad para cualquiera que quiera empezar en los juegos de mesa familiares y que tenga hijos con los que jugar, ¿no? Hijos de en torno a los 6, 8 años, ¿no? Más o menos. También depende de lo espabilado que está el niño, puede ser incluso un poco antes. Pues ahí tenéis unos pocos. Yo pensaba también en nuestro amigo Pablo Velasco, que seguro que nos escucha, ¿no? Y pensaba en una recomendación personal para él y para su familia, ¿no? Que él nos cuenta una anécdota muy divertida en la que juegan a un juego con sus hijos, ¿no? Y que pues bueno, es un juego de roles ocultos en los que al final unos acaban gritándose a los otros, ¿no? Y él teme porque sus vecinos se escandalicen, ¿no? Por las cosas que se gritan. Entonces, para darle un poco de variedad al repertorio, aparte de ese juego que juegan, que es Secret Hitler, ¿no? Hay un par de juegos de roles ocultos que son muy divertidos y que creo que le dan una vuelta de tuerca a esto. Uno es el Quest, que es un juego que acaba de publicar The Beer. Es una reimplementación de un juego clásico que se llama La Resistencia Avalon. Es un juego de roles ocultos que está ambientado en
pues bueno, la época artúrica y el ciclo artúrico y tal, que está muy bien y que creo que pueden merecer la pena y que lo pueden disfrutar. Hay otro que se llama Feed the Kraken, que ha sacado ahora además una edición hace poquito barata, por unos 35 euros, que es un juego en el que pues, hay bucaneros y piratas, ¿no? Y un cultista, ¿no? Entonces también es un juego de los ocultos donde unos tienen que representar, bueno, sin que se enteren los otros y llevar el barco a un puerto o a otro. Y en esa línea, por último, un tercer juego que es el más económico, que son unos 15 euros más o menos, y es un juego que si habéis jugado al Mentiroso alguna vez en vuestra vida, que me imagino que la mayor parte sí, es un juego muy parecido, ¿no? Que se llama Coup X, C-O-U-P-X, ¿vale? Que es un juego clásico también que acaban de reeditar Zacatrus hace no mucho, y es un juego muy divertido para jugar en familia, para a todos aquellos que os guste la interacción social, ¿no? Que el verano se da mucho para esto, ¿no? Pues bueno, pues creo que son unas recomendaciones que se pueden disfrutar y que pueden venir muy bien. Y ya está. Pero tengo 250 juegos más que recomendar, que me escriban por Twitter o yo qué sé. Yo voy a hacer una sola recomendación. Tened amigos, aunque sean frikis, como aquí mis amigos que me hablan de juegos de mesa rarísimos, pero que cuando les he hecho caso me han servido muy bien. Bueno, menuda recomendación más, en fin. Yo sí he hecho los deberes, Javier, aunque pensaras que no. No, yo, hablando de juegos, se lo conté a David, porque quiero que sea beta tester, porque Blanca, que tiene 4 años, está muy aficionada al juego de la Oca. Pero claro, a mí el juego de la Oca me aburre profundamente. Tiene una virtud el juego de la Oca para jugar con niños, y es que los niños te pueden ganar. O sea, que si es un juego en el que tienes que tomar decisiones basadas en el pensamiento racional o en predecir cosas, pues es muy difícil que un niño te gane, ¿no? Pero a mí me aburría soberanamente. Paréntesis, mis hijos y yo jugamos al de las parejas, de hacer parejas de memoria, que pones sí, las cartas boca abajo, los memories. Sí. Mi hijo Javier me gana siempre, siempre. Sí. Bueno, pues total, que ha sido una pasada, porque yo, aburriéndome, le daba vueltas a la posibilidad de crear una variante, que supongo que habrá 1000, pero la verdad que no tenía ni idea, del juego de la Oca, en el cual se puedan ir incluyendo algunas cosas. Entonces, pues he diseñado con ella un juego que le hemos llamado el juego de la rana serrana, y en vez de oca oca y tiro porque me toca, es de rana a rana y tiro porque me da la gana, que está todo muy bien pensado, donde hay algunos caminos que puedes ir o por arriba o por abajo. Entonces hay uno que tiene más fichas pero tiene la cárcel, o sea que tiene más casillas, o sea es más largo pero te evitas la cárcel. El que es más corto, si no, bueno, en fin, hay una serie de cosas, y luego hemos hecho unas cartas también que puede estar, y entonces ella lo va cogiendo poco a poco y va añadiendo como pues eso, un poquito más de elección al juego, y nos lo pasamos genial. Blanca, cada vez que viene una visita, lo saca y quiere jugar, y está encantada con el juego de la rana. Tengo que depurar algunas cosas todavía, o sea, a base de jugar ya me voy dando cuenta de que hay algunas cosas que están descompensadas, etcétera, pero bueno, o sea que la experiencia es chula, no solo de jugar, sino de diseñar con tus hijos un juego, y eso, bueno, es una chulada. Luego quería recomendar una peli que a mí me huele mucho a verano, me huele mucho a vacaciones, y que es una película preciosa, clásica, que es Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, que creo que es del año 88, bueno, a finales de los 80, que es una delicia, y que es del amor al cine, pero también de la amistad, y también de un referente, de alguien que te enseña a vivir, y de hacerse adulto, y de, en fin, una película deliciosa. Y luego yo lo que recomendaría, y esto lo hemos recomendado ya muchas veces, es que quien sea fan, o quien no también, de las pelis del Señor de los Anillos, pero no se haya metido a leer a Tolkien, pues que aproveche el verano, y a lo mejor que empiece por El Hobbit. Yo me acuerdo que David hace como 3 años empezó y se iba a leer cada una de las 3 partes, una cada verano, ¿no? Me queda el último libro del Retorno del Rey. Te queda el último libro del Retorno del Rey. O sea que tú lo has dividido en 5. Que es el de este verano. Vale. Lo he dividido en 6. En 6, vale. Bueno, pues da tiempo a leer dividido en 3. Depende de los hijos que tengas y del tiempo que tengas. Pero
Bueno, o sea que siempre recompensa. Se puede empezar por El Hobbit, que es más ligero de leer quizá para el primer verano, pero es una maravilla, recomendadísimo Tolkien siempre. Yo traía una película con poco caché, desde luego menos que Cinema Paradiso, pero a la que le tengo mucho cariño y que creo que ha sido injustamente minusvalorada. No está en ninguna plataforma, de hecho yo creo, más que para quitar, pero vamos, no suele estar en el catálogo frecuente, y es de un director que se llama Shyamalan, si no recuerdo mal, es el director de la película del Bosque, Sí. pero la película se titula La joven del agua. Yo creo que la hemos visto juntos algunos de nosotros, no sé si, o por lo menos a mí me ha llegado por un amigo en común que será un cadarso. Y es una película muy interesante, muy bonita, muy sencilla. Es un cuento, es una película de fantasía que ocurre en una urbanización de verano bastante cutre, y es una película de fantasía que cuenta, que en ese sentido es muy, a mí me resuena mucho porque tiene muchos elementos cristianos, como es precisamente la elección del inocente, la elección estoy tentado a decir la elección de lo cutre para hacer brillar precisamente el misterio por encima de todo lo que parecería más adecuado para ello, ¿no? Y es una historia bonita, sencilla, y a la vez profundamente cargada de elementos fantásticos y de elementos trascendentes, y además con una banda sonora de John Newton Howard que es maravillosa, que es muy recomendable. Y luego estoy en un momento de leer poco, pero justo hace unos días he empezado, aprovechando que tengo que cargar con el bebé de 1 mes y medio que tengo en casa, pues para dormir la metemos en una mochilita, y la única manera que tengo de pasar las horas es escuchar audiolibros. Entonces he empezado a escuchar algo que tenía muchas ganas de leer desde hace tiempo, que es La Divina Comedia. En una versión de la que sospecho un poco porque es sospechosamente bien rimada en castellano y por lo tanto probablemente mal traducida, pero que también en el verano puede ser un momento, incluso el peor de los momentos, como es la crianza de un niño de 1 mes y medio, de una niña en este caso, puede ser un buen momento para a través de medios poco ortodoxos acercarse a los clásicos. Sí. A mí, más allá de lo que se ha dicho, yo siempre he pensado que a mí el verano de lecturas siempre me ha parecido muy para, no sé, novela estilo Jane Austen, estilo Víctor Hugo, en plan de clásicos, o para sí más novelas a lo mejor de descanso, en el sentido de que no son novelas que te exijan muchísima concentración o que sean muy sesudas o que tengan grandes pretensiones, ¿no? Yo ahora estoy muy metido con Brandon Sanderson porque va a terminar su famosa pentalogía del Camino de los Reyes ahora, y pues yo estoy repasándola, que ya la leí hace tiempo, pero la estoy repasando también un poquito cuando tengo tiempo. Pero sí, es este tipo de novela así más ligera que además se permite que puedas leerla en fascículos, ¿no? A ratos, no te obliga a que tengas que concentrarte ahí. Es algo que a mí me pasa también con los cantos de la Divina Comedia. Yo creo que la Divina Comedia es un libro que está muy bien pensado, no necesariamente arquitectónicamente, pero sí se presta a ello, a poder escuchar o leer un canto al día, por ejemplo, y son, dentro de que obviamente son parte de una serie y de una lógica superior, también son algo autoconclusivos, ¿no? Tienen como su propio tema cada canto y tiene su propio intríngulis. Es que justo has dicho, hablando de novelas poco exigentes, yo cuando tenía 12 años me leía los de los 5 de Enid Blyton, o no, ese estilo, justo, sí. Además súper veraniegos, lo digo por si alguien tiene adolescentes en casa, o los Hollister, o todos estos que son sagas que se escriben como churros y que... No, pero yo justo he pensado que tengo muchas ganas de releer, y es idóneo para el verano, El Conde de Montecristo, que es espectacular y que es así como de, pues eso, de misterio, venganza, muy thriller, muy con mucho, ¿no? De Alejandro Dumas, como muy de golpes de efecto, bueno, o sea... Tenemos un amigo, Juan Rubio, que en su casa se lee cada año. En su casa se lee y se comenta cada año El Conde de Montecristo. Eso no lo sabía. Pero hacen lectura pública como del Quijote. No, pero es algo sabido. Bueno, de hecho, otro de los temas que nos proponía Aurora para el año que viene es el de la lectura en voz alta. La importancia y
el tema de la lectura en voz alta. Bueno, ya son altas horas de la noche para todos, entonces yo creo que vamos a cerrarlo. Hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado. Sí, Javier. Estoy satisfecho, estoy contento. Creo que ha sido un año estupendo y yo creo que tenemos también un próximo curso muy prometedor. Yo espero que tengamos la oportunidad otra vez de contar con grandes amigos que vengan a hablar con nosotros y sobre todo que nos dé Dios fuerzas y energía y también tiempo y para poder seguir haciendo este podcast, estas conversaciones que hacemos con el interés y con el cariño con el que los hemos estado haciendo hasta ahora. Yo creo además que hay que decir ya para cerrar que el curso próximo, que empieza en septiembre, es el curso es un curso de madurez para nosotros, en cierto modo. O sea, estamos asentados, ya hemos cogido un ritmo bastante bueno. Y aunque va a haber bajas de paternidad que vayan y vengan, yo creo que podemos mantener el ritmo. Pero yo creo que además es el momento del lanzamiento serio del blog, con publicaciones y con otro medio para también para mantener estas conversaciones en un modo más estable, para dejarlo en la web escrito. También de las redes sociales, y es también un momento en el que nos va apeteciendo mucho conocer a gente. Que nos vayáis contando, que nos vayáis diciendo. Es verdad que siempre hablamos de Aurora Pimentel porque nos escribe mucho y nos quiere mucho y es como nuestra mejor embajadora, pero vamos, que José Palomar igual, que nos ha escrito también. O sea que hay mucha gente ya, nos ha pasado a todos que nos han reconocido alguna vez por la voz, o algún alumno o alguna cosa, ¿no? A Nacho Pou, el que más, que es la voz del Club Dalroy. Tú eres la voz del Club Dalroy. Pero bueno, que estamos también no solo abiertos, sino deseando que nos escribáis, que nos acompañéis, que hagamos una quedada algún día, que nos encontremos, que compartáis con nosotros también lo bueno y lo malo. Y yo creo que va a ser un curso fantástico. Pues nada, buen verano y muchas gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.